Sacó un nuevo cigarro Marlboro y lo puso entre sus labios y otro entre los míos. Luego esperó que yo adivinara la orden que me daba sin palabras. Cogí el encendedor, imité a Imelda, le acerqué la llamita con las dos manos y ella, sin dejar de mirarme, atrapó las mías entre las suyas y acercó el fuego al Malboro. Sentí el imán de sus manos y despacito, muy despacito, los venció hasta ponerlas sobre mi pecho. Quise protestar, retirarlas del fuego. No tenía ningún derecho de tratarme como si yo fuera la mujer y ella el hombre, maquinando estrategias para llevarme a la cama. Si ese era su propósito, no tenía que hacer mucho esfuerzo, solo tenía que pedírmelo y yo gustoso le daría el sí. Dejé de respirar un momento y traté de respirarlo, de percibir los latidos de su corazón bajo aquel seno abundante que me apuntaba directo a la cara. Mi tacto no registró ningún movimiento fuera de lo normal. Su corazón parecía muy tranquilo. Sin embargo, el mío se azotaba por de un lado a otro, golpeándose en las paredes de mis costillas. Zafé una mano y la dirigí hacia su rostro, como si con ese movimiento, que más bien parecía el de un niño reconociendo a su madre, le devolviera lo que yo había supuesto, una caricia en mis manos. Ella, todavía con el cigarro en la boca, sonrió discreta, esquivó mis dedos y se llevó a los labios la tacita de café espumoso. Yo intenté hablar, quise devolverle el cumplido y decirle que era muy hermosa, que me dejara por lo menos ser su amigo, que no aspiraba yo a más, que estar junto ella era un privilegio, pero Imelda, como si adivinara lo que yo estaba pensando, colocó un dedo sobre mis labios. Su dedo rozaba mis labios. La suavidad de su piel me dejó mudo. Aquel dedito blanco, suave, perfumado, se convertiría en candado, en cadena, en poste que clausuraba mis labios. ¿Quieres ser mi amante?, dijo con un tono de voz que le restaba importancia a su declaración. No respondí. Su dedo se alejó de mis labios. Yo estaba hecho una piedra, sonriente, sin mirar los ojos, como para no dar lugar a una negativa. Si los hombres tuviéramos, pensé, ese poder de convertirnos en los ojos, realmente tendríamos un chingo de viejas. La pregunta me dejó turulato. Un ligero mareo me nubló la visibilidad. Le pregunté, había sido como un madrazo dado en la mera nuca, mientras tanto mi corazón daba de patadas por todos lados. Imelda esperó unos segundos mi respuesta. Con toda seguridad había notado mi nerviosismo y por eso volvió al ataque. ¿No estás pensando en acostarte conmigo? Sus manos se posaron en mi rostro y sostuvieron el peso de mi cabeza, como si se tratara de una cabeza artificial que la mujer contempla. Se acercó un poco y besó amorosa la punta de mi nariz. Mi sistema nervioso se convirtió en conductor de energía eléctrica. Sentí como si un sexo entrara en combustión con el mío. Un cosquilleo como de patitas de araña me despertaba algo en la entrepierna, algo que no podía levantarse libremente y se reprimía hasta el dolor con mi pierna derecha. La humedad traspasó mi pantalón y, y brotó una manchita circular que no dejaba de crecer, y mi corazón era como un cabello enfurecido dentro de un establo. Primero pensé que Imelda se burlaba de mí, que no era posible que una chica hermosa joven quisiera ligar con un hombre mayor y con el rostro cascado, eclipsado por el nevo, devastado por el acné de la adolescencia. Pero en estos casos disyuntivos siempre hay un diablillo y un ángel que me aconsejan. Ella habla en serio, en realidad le gustas. Acuérdate de que el amor es ciego y que a las mujeres jóvenes les gustan los hombres maduros. Son más interesantes y sobre todo si son feos son más seguros. Y el ángel, no seas no seas burro, nadie te besaría la nariz si no es para burlarse de ti. En el momento en que le digas que sí, se va a reír en tu carita púrpura. Conclusión, todas las mujeres que yo había conocido, incluyendo las compañeras de salón cuando fui estudiante, si algo despreciaban de mí era mi nariz de bola colorada, atormentada por 2 o 3 barros enterrados, más que a mi lunar en forma de mapa color de uva que aparca en el hemisferio oriente de mi rostro. Mi nariz y ese pedazo de territorio amoratonado de mi cara dio, dio mucho de qué hablar en la escuela. Fue materia de debate entre los compañeros del salón, apostando la torta o el chesco a quien tocara mi nariz en la secundaria. El compañero Marcial se tiró a fondo y apostó 100 pesos a que Erendina, la chavita más pirruris del salón, no se atrevería a darme un besito en la nariz. Toda la mañana corriendo las apuestas, unos a favor y otros en contra. A la hora del recreo, Erenita fue a buscarme a la biblioteca. La vi entrar despacito, se sentó frente a mí, afuera la expectación
crecía, se agolpaban contra los cristales, no querían perderse el espectáculo. Erendita me miró con sus pequeños ojitos azules. No te muevas, monstruito, me dijo. Luego levantó su trasero, inclinó su delgado cuerpo hacia mí y yo pude ver al borde de las copas de su brasier que sostenían dos pechitos blancos salpicados de diminutos lunares cafés. Colocó sus labios inocentes, suaves, perfumados y me besó en la punta de la nariz, justo en el lugar donde empezaba a hacer erupción un barrito. Sostenía la respiración, se ponía colorada, sus ojos se cerraron, sus labios se retiraron como si una mariposa se echara a volar. Después levantó los brazos como si acabara de llegar a la meta y fuera la ganadora olímpica de los 200 metros planos. El alarido fue general. Los perdedores escupían y fingían vomitar. Ella volvió a sentarse discreta, dejó caer una gota espesa de saliva sobre la mesa, gesticuló un rostro de asco, de repulsión, sacó un pañuelo y se limpió pudorosa sus labios. Primero la cogí de los cabellos por detrás de la nuca, luego la acerqué a mi boca y la besé. La mordí, le pasé saliva. Erinita se quejaba y manoteaba como si se estuviera ahogando en la piscina, hasta que vino en su auxilio la bibliotecaria y me derribó de un librazo que me propinó en la cabeza. Los labios de Erenita sangraban. No, dije, y eché atrás 2 cucharadas de azúcar a mi café. Lo sabía, sabía que me ibas a decir que no, sabía que aún quedaban hombres como tú. Hasta podría jurar que todavía eres virgencito, mi profe, dijo en voz muy baja y acercó sus grandes ojos a los míos y me dio otro beso largo, esta vez cerca de la boca, a 1 o 2 milímetros de los labios. Sentí su aliento a tabaco oloroso y café capuchino, a canela, a chicles Adams, a jabón, maja, y Melda no se equivocó. A mis 41 años yo no tenía ninguna experiencia amorosa, primero porque nadie quiso ser mi novia, mucho menos mi amante, y segundo porque las prostitutas que podrían ser mi alternativa para dejar de ser señorito, porque ser quinto da lugar a otras conjeturas, y para ensayar y no hacer el oso a la hora de la verdad con alguna virgencita o experimentada. Me han dado mucho miedo. Cada vez que las miro en la esquina del 8 acelero el paso de plano, me echo a correr. Imagino que sus manos me persiguen, me alargan y me cogen de la camisa. Tal vez estoy resentido, es decir, traumado, de aquella ocasión que llevó a mi madre a visitar a mi hermano Robert cuando estaba soltero a la Ciudad de México. Tendría yo 10 o 12 años. Robert me invitó a la matiné a ver una película de Cantinflas, después a comer mariscos en un restaurante de lujo, luego al zoológico de Chapultepec y finalmente a un burdel. Yo no sabía cómo era un burdel, pero él me dio santo y seña y me dijo que cuando se me ofreciera no más que juntar unos pesos y él me escogería una chava bien buena. Espérame aquí, me dijo en la entrada de aquel antro. Voy por una viaje y regreso. A los 5 minutos volvió con una mujer alta, rubia, con una faldita que apenas le cubría la pantaleta. Me hizo una seña con la mano de que lo siguiera. Cruzamos la calle y nos metimos a un hotel. Espérame aquí, me volvió a decir. Voy a cogerme esta viaje de volada y regreso. La mujer masticaba un chicle, luego de entrar sus labios rojos salió una bomba que le explotó en el rostro. Recogió la goma de mascar que se le había adherido a las mejillas. Con 2 dedos y se lo volvió a meter a la boca. Después me sonrió casi con cariño maternal. Era las 7 de la noche y el frío empezaba a calar los huesos. Esperó una o 2 horas hasta que una joven mujer de ojitos negros y risueños, un poco despeinada, su vientre era grande como de embarazada. Bueno, sí la recuerdo. Se acercó y me dijo, ¿por qué no esperas a tu papá aquí en mi cuarto? Tengo cafecito caliente y galletas surtido rico. Podrías comer mientras viene. No es mi papá, sino mi hermano, le expliqué mientras caminaba yo rumbo a su cuarto. El lugar era oscuro y olía a orines, a ropa sucia, a humedad, a abandono, a soledad. Lo cierto es que el olor de aquel lugar me mareaba. La mujer de ojitos negros prendió la luz y pude ver una cama con cabecero de latón y con las sábanas revueltas. A la altura de la cabecera estaba la imagen de la Virgen María. Con disimulo me persiné. Me llamó Guadalupe, pero todos me dicen Lupis. ¿Y tú cómo te llamas?, me preguntó la mujer. Yo miré por todos lados y por ninguno veía el cafecito y las galletas surtido rico. Solo un viejo ropero con el espejo roto y cajas de cartón apiladas, zapatos regados por el piso y envases de cerveza en un rincón. Renato, le dije. Guadalupe soltó una carcajada, repitió 3 o 4 veces mi nombre. ¿Has visto a una mujer desnuda? Me
Me preguntó bajando el cierre de su vestido y sin darme tiempo a cerrar los ojos, la mujer dejaba al descubierto su cuerpo blanco, muy blanco, sus pechos rosaditos, su vientre grande como si tuviera 7 meses de embarazo, sus nalgas planas y un montón de pelos crespo abajo del ombligo. A ver, jovencito, enséñame que eres hombre, me dijo. Desabrochó la hebilla de mi cinturón, me agarró de las manos a mi pantalón, pero la mujer metía sus dedos y me tocaba el pene que estaba más frío y arrugadito que un globo desinflado. Qué grandote lo tienes, papá. Papaito, me dijo al tiempo que me mordía la oreja. Sentí mucho dolor y saqué un cabronazo que le acomodé en la nariz. La mujer me mordisqueaba el cuello, la espalda y a la vez que me decía, pégame, Renatito, pégame todo lo que quieras, pero déjame sentirte. Caí en medio de la cama y de un tirón me sacó los zapatos y el pantalón. Guadalupe, Lupis, déjeme ir por favor, por la Virgencita, por todos los santos, déjenme salir, le supliqué, pero la mujer parecía que mis ruegos más le excitaban. Del armario sacó un cabo de reata y me lo mostró primero. Mira, cabroncito, o te dejas o te chingo. Más por el terror que por mi voluntad. Salté de la cama y corrí hasta la puerta, y allí me espantó. Salió en un solo grito que debió escucharse en todo el edificio, porque en cuestión de segundos Roberto estaba dando de patadas a la puerta y mentando madres. La mujer desnuda me trajo mis pantalones y me ayudó a ponérmelos. Me calzó y me dijo, si dices algo de lo que aquí pasó te mato. Cuando Guadalupe abrió, mi hermano entró hecho una mula. Le dio 2 o 3 golpes bajos que le dejó noqueada junto a los envases de cerveza. La mujer alta intervino y salimos a la calle. A los 3 días Roberto se revolcaba en la cama, se agarraba el pene y decía que la mujer aquella lo había fregado. Se estuvo quejando 4 o 5 días hasta que vino una enfermera y le puso unas inyecciones. Tienes razón, le dije a Imelda. Mi Imelda sonrió y se alzó los hombros como si con esa expresión me diera a entender que no le importaba que yo aún fuera señorito, o que ser señorito era un hombre de mi edad era no creerse, o bien tal vez pensó que se había equivocado de hombre, pues lo que ella buscaba era con quien hacer el amor, no un virgencito maricón. Luego bajó los ojos, su rostro se quedó serio, su boca se hizo más pequeña, sus mejillas palidecieron bajo la luz del farol. Agachó la cabeza, una lágrima gorda cayó dentro de una taza de café capuchino e hizo un hoyo en la espuma. Imelda, quise decirle, yo te amo, te adoro, me he enamorado de ti. 5 horas me han bastado para recapitular toda la fuerza de 41 años que no he amado a nadie. No necesito más tiempo para saber que lo que palpita aquí debajo de mi pecho es puro amor. Quise decirle que me dejara darle un beso en la mejilla y en la frente y en el pelo, en la mano, donde ella me lo permitiera. Quise decirle que fuera mi novia o mi amiga o que, bueno, si aún estaba en si aún estaba en lo dicho, podríamos ser amantes, pero no le dije nada. Tal vez solo lo pensé para decírselo más adelante y no enredarme con las palabras a la hora de declararle mi amor. Tal vez en el momento de decidirme a hablar, en ese preciso instante en que yo le decía, Imelda, te amo, ella se levantó dejando atrás mis palabras, mi declaración de amor, pidió la cuenta en la caja, pagó y salimos a la calle. Sin despedirse de mí, abordó un taxi. Antes de que el coche de sitio arrancara, sacó la mano por la ventanilla y me dio una tarjetita. Cogí aquel pedacito de cartón como si sin él me dejara su testamento. Sentí deseos de correr tras el taxi, parármela enfrente, bajar a Imelda y gritarle que la amaba con desesperación. Decirle que le había mentido, que sí quería hacer el amor con ella, pero el taxi había desaparecido y yo quedé como suspendido del vacío, como un péndulo sin tiempo. Sin duda la culpa era mía. Ella me lo estaba ofreciendo todo y la desprecié. La humillé, le dejé en ridículo, la puse en evidencia y lo que es peor, reaccioné como si yo fuera la mujer, la señorita que se da a desear y le gusta que le rueguen, que le regalen flores o alguna pulserita de oro que valga la pena del costón. Carajo, de haberle dicho que sí, a estas horas estaremos haciendo el amor, pensé. El único camino para llegar a Imelda de seguro era aquella tarjeta que llevaba yo en la mano y que no me atreví a leer. Entré en el primer bar que me encontré en el camino rumbo a mi departamento. Pedí una cerveza bien fría. Puse la tarjeta sobre la mesa como si se tratara de un naipe, de una carta a la que le he apostado toda la fortuna o la vida misma. Tomé sin descanso hasta sin descanso hasta dejar la botella vacía. Pedí otra cerveza. Imaginé a Imelda escondida abajo de la tarjeta. Ella estaba allí esperando que yo la descubriera para que me dijera su número telefónico, el domicilio de su casa, o simplemente pinche maricón. Le di vuelta a la tarjeta como quien destapa su última carta. Bar La Palma de Oro, marzo 25, 7 pm.
Era obvio que se trataba de una cita. A la nota no le faltaba ningún dato, lugar, día y hora. Sin embargo, marzo estaba casi del otro lado del calendario. Conté los meses, las semanas, los días y hasta las horas y los minutos y los segundos. Qué manera más absurda de fragmentar el tiempo, de medirlo, de pensarlo, de hacerlo presente dentro de mí. La espera iba a ser larga. Mejor dicho, el camino para llegar hasta ella otra vez era largo. Y esa medida de longitud era como una lupa que agrandaba hasta los segundos. Tal vez para entonces pensé, Imelda ya no se acuerda de mí, aunque dudo mucho que alguien olvide este rostro, estas dos caras que tengo que son como dos continentes divididos por un meridiano. A mí me conocen más por el sobrenombre de El Dos Caras que por mi nombre de pila. Creo que fue mi papá el que me bautizó con este apodo. Me contó mi madre que cuando la enfermera de la clínica me descubrió el rostro que se acostumbra en todos estos casos cuando se es papá, según he visto en las películas, mi padre exclamó, pero este niño tiene dos caritas, y en lugar de mandarme a decapitar como esperaba mi madre, bueno, exagero un poco, pues lo más que hubiera hecho mi padre sería ponerme una máscara del santo de Blue Demon, pero tomó en sus brazos y me entregó a mi madre. Era común que en la calle, en la escuela y en la casa me dijeran el dos caras, el dos carabinas, el rey de abastos. Cuando me llevó el viejo a inscribirme en la primaria se encontró con la primera dificultad. No se acordaba de mi verdadero nombre. Le tuvo que ayudar la maestra a leer el acta de nacimiento hasta en su lecho de muerte me dijo, mira dos caras, ahí te dejo con tu madre unos centavos para que sigas tus estudios, porque yo me muero. Luego me miró fijamente con toda seguridad para llevarse en su memoria y a la eternidad mi doble rostro, y murió sin más preámbulos. Tal vez Imelda ya se haya olvidado de esa tarjeta, pensé, quién sabe si se acuerde de lo que escribió aquí, o bien se pudo haber equivocado y en lugar de escribir septiembre 25 puso marzo 25. Si es septiembre 25, la cita es mañana. Tiene más lógica que 6 meses después, que 24 semanas después, 24 semanas después. Que carajo, lo mejor sería olvidarse del asunto, quemar la pinche tarjeta y zas. Se acabó el cuento. Pensé, decidido busqué los fósforos en el bolsillo de mi chamarra y me encontré en el encendedor de Imelda. Me llegó el suave perfume de la mujer que me hizo imaginar su tacto, sus labios muy cerca de mi oído, su voz, sus ojos. Pedí otra cerveza. Llegué al, llegué al bar Llegó al bar La Palma de Oro a las 6:30 de la tarde. Me instalé y llamé al viejo Filemón. Como de costumbre, entré con el periódico de la jornada y bajo un brazo. Pero esta vez no me fui a acordar a la barra, sino que busqué un reservado el más alejado del lugar. Desde ahí podía ver el retrato del cuerpo entero de la mujer envuelto en un bellísimo abrigo blanco que todas las noches contemplaba, porque de alguna manera había ciertos rasgos en los ojos y en la sonrisa que me recordaba a Imelda. Su mirada estaba por todas partes y sus labios rojos dibujaban una sonrisa entre tímida y coqueta. En todo el bar no había otra foto que aquella que estaba colocada entre la esquina y los estantes de la botella de licor iluminada por un chorrito de luz que salía de un foco ubicado de modo estratégico, de tal manera que pareciera que la luz salía del cuadro. El hombre me sonrió amable. ¿Usted cree que esta vez sí venga? Me hizo la misma pregunta de durante 6 meses mientras pasaba su franela roja durante la superficie de la mesa. Mejor véngase con los amigos a la barra, insistió. Ella vendrá, le contesté mientras buscaba en los bolsillos de la chamarra de mezclilla la cajetilla de cigarros Malboro. Lo extraño es que lo haya citado aquí, dijo, y me miró con sus enormes ojos de caballo. Hoy vendrá don Filemón, le dije y le mostré por centésima vez la tarjetita. Don Filemón se alzó de hombros, se rascó la cabeza como para pensar mejor. Volvió con una cerveza superior. Saqué un cigarrillo y fumé antes de darle un sorbo. Paladé el sabor amargo. Le di otro trago y no me detuve hasta dejar la botella vacía. ¿Es bonita? Me preguntó y acercó su rostro moreno al mío como si buscara la respuesta escrita dentro de mis ojos. No lo sé, le dije. Volvió a fumar y le eché la fumarola a la cara. Don Filemón recogió el envase y se fue espantándose el humo. Regresó con otra cerveza. Hace 6 meses era muy hermosa, ahora no lo sé, pero si tuviera que comprarla con alguien le diría que podría ser como la de la foto, solo que más joven. Le dije y señalé hacia donde estaba la mujer de papel sonriente. Tan hermosa es. Cerré los ojos, hice esfuerzo por convocarla en mi memoria, pero
ella no estaba ahí, es decir, ella está ahí con un cigarro en Marlboro entre los dedos, pero sus ojos, su boca, su nariz, su voz, no tiene el detalle, el rasgo característico que me configura el rostro de Imelda, la mujer que veo con los ojos del recuerdo es universal, sintetiza a todas las mujeres, imposible definirla. ¿Cómo era, profe? Esfuércese por recordarla. Las preguntas insistentes del viejo Filemón me llevaron a otra escena. ¿Cómo era, grandísimo cabrón? Recordé súbitamente la voz del comandante gritándome al oído. Entonces yo era joven. Mis amigos y yo habíamos bebido cervezas en la quinta. Éramos 4. Nos reuníamos los domingos a eso de las 4 de la tarde para emborracharnos. Una mujer se acercó a mendigar un trago. Mis amigos acordaron invitarle 3 cervezas cada uno. Yo no hablé y dejé que ellos hicieran el negocio. De uno en uno se la llevaron al cuarto. Luego se la fueron rolando para bailar. Era de noche. La mujer había tomado más de 20 cervezas. Vino un hombre a reclamarla. La levantó de los cabellos de la mesa. Los 3 amigos se envalentonaron y defendieron a la dama, a la hembra. El desconocido los encaró. La mujer, al sentirse libre, cogió la botella de cerveza que aún no se tomaba y se le estampó en la cabeza. El hombre cayó al suelo, la sangre brotaba a borbotones de entre su cabello lacio formando un charco brillante espeso. Su cuerpo se movía como si tuviera frío. Cuando llegó el doctor, el hombre había muerto, la mujer y los otros 3 habían desaparecido. Me tomaron preso 2 policías. El comandante quería saber cómo era la mujer y quiénes eran los otros 3 que estaban conmigo. ¿Cómo era la puta, grandísimo cabrón? Toda la noche y 2 días me torturaron con la misma pregunta. Yo hacía esfuerzos por recordar el nombre que nos había dicho, por ver a mi memoria sus dientes, su boca, sus labios, si era alta, chaparra, gorda o flaca, morena o blanca, nada. Yo solo sabía que era una mujer, la cual no solo desapareció de la cantina, sino también de mi memoria. Pese a los golpes, lo más que pude contestar fue un no lo sé, comandante. Imelda entró al bar. El viejo Filemón fue a su encuentro y la condujo del brazo a la mesa. Me puse de pie, en posición de firmes, como un soldado ante sus superiores. La mujer le entregó al viejo su bolso. Filemón se acercó a una silla. Los movimientos de la recién llegada eran finos, propios de una dama de la aristocracia. La cantina quedó en silencio. De alguna manera todos la esperábamos. La presencia de la mujer nos pertenecía. 6 meses hablamos del mismo tema. Compartimos opiniones, anhelos, esperanzas. Hola, le dije. Ella, por repuesto, me dio un beso en la mejilla izquierda. La miré interesante como para llenar el vacío que había en mi memoria. Su presencia otra vez ahí junto a mí me restituía el alma, respirar su perfume me devolvía la vida, sentir sus labios posarse como una mariposa sobre mi piel, como un bálsamo que se mete por los poros hasta el tuétano y te restaña heridas visibles. Nada había cambiado en ella, excepto su ropa. Esta vez traía un vestido largo, rojo, que al caminar dejaba al descubierto una franja de piel, unas zapatillas blancas. Al cruzar la pierna, su vestido resbaló y quedaron a la vista la mitad de sus muslos, y mi corazón era como una máquina a punto de desvielarse. Tenía ganas de gritar, de reír, de llorar, pues ella estaba de regreso, y si había vuelto era sin duda para quedarse conmigo. Esta vez estaba yo decidido a no dejarla ir. Lo mismo, dijo Imelda. El temblor de mis manos era evidente. Hacía tanto hacía tanto este día. Ansié tanto este día, ensayé como un colegial la manera de cómo dirigirme a Imelda cuando estuviera frente a mí. Diseñé planes y estrategias para que fuera yo y no ella el que condujera esta vez el discurso en aquel encuentro, pero al tener a Imelda ahí tocándome con la punta de sus zapatillas blancas al borde de mi pantalón, se desvaneció todos mis recursos, sin pensarlo, sin darme cuenta de, tal vez movido por el solo instinto, mi mano soltó en su lugar y cayó sobre la de Imelda, que no hizo el menor intento por ir. Luego mis dedos se movieron, olfatearon su piel. La reconocieron y se acomodaron en medio de los suyos. Miré nuestras 2 manos, una encima de la otra, el macho sobre la hembra. La imagen era clara. El hombre doblega a la mujer. No se puede ir en contra de la naturaleza, pensé. Nuestras 2 manos juntas eran un vivo ejemplo del contraste, de los opuestos que se atraen. Mi mano es grande, tosca, peluda, morena, contra la mano de Imelda, que era suave, pequeña, blanca, indefensa, como un pajarito en las garras de un gato montés. Me vas a desgastar si me sigues mirando, me dijo mientras me quitaba el cabito de cigarro que yo tenía entre los labios. Le di una larga fumada, luego desbarató la brasa en el cenicero.
¿Qué otra cosa debo hacer? Le dije. Noté un ligero temblor en mis palabras. Luego cometí el acto suicida. ¿Todavía quieres coger conmigo? Se lo dije. También sin pensar yo mismo me espanté de mis palabras. Sentí como la sangre se levantaba dentro de los conductos de mis arterias en una enorme ola que se encrespaba desde mis pies y de cómo iba a romper mi cerebro. Me sustraje del mundo en espera de la respuesta, tal vez 2 o 3 segundos. De pronto fue como si abriera los ojos y me encontrara cayendo en el vacío. Mi salvación, no mi desdicha, aunque suene muy cursi, pero así pensaba, dependía de la respuesta de la mujer que estaba a mi lado. Pensé que mi vida en ese instante era análoga a la de una trapecista ejecutando el salto triple con los ojos vendados y que justo en el momento que va en busca de las manos que lo salven tomará conciencia de que tal vez del otro lado nadie lo espera. A eso vine, me dijo. Anidó su cabeza sobre mi hombro. Imaginé al trapecista ir de un lado a otro como un péndulo asido de las manos de su pareja que lo salvaba de la muerte. Salud, le dije, y los dos bebimos hasta dejar la espuma en el fondo de la botella. No me vas a preguntar por qué no volví a la facultad. No, tampoco quiero saber por qué reaparezco después de 6 meses. Tampoco. ¿Por qué? No tiene importancia. ¿Tú crees? Sí. Qué extraño eres. Tal vez. Imelda pidió otras 2 cervezas. El viejo Filemón había puesto en la rocola una música suavecita de esas que se bailan de a cartoncito. Le tomé la de la mano y la conduje a la pista. Ahí nos abrazamos por primera vez. Le besé en los labios. Bueno, ella me besó. Me besó con esa ternura con la que la madre besa a un recién nacido, temiendo hacerle daño. Su boca pequeña se acercó a la mía milímetro a milímetro hasta que sus labios rozaron los míos. Su aliento era fresco, pero sus labios ardían y destilaban miel y leche. Bailamos y nos besamos sin parar hasta que se nos acabó la saliva. Volvimos a la mesa y mientras avanzábamos ella me dijo muy cerca del oído: qué bueno que viniste. Nos sentamos en la mesa, nos miramos frente a frente y ella volvió a decir: qué bueno que no te olvides de mí ni un solo día, ni una sola hora, Imelda, ni un instante. Le dije: Filemón me ha dicho por teléfono que has venido a preguntar por mí todas las tardes, dijo. Sus grandes ojos pasaron de un continente a otro, de la luz de la sombra del hemisferio oriental al hemisferio occidental. Tal vez comparaba el territorio con el territorio B, o tal vez buscaba un mensaje cifrado en mi cara y de bandera, un asidero de donde tomarse para no volver a escapar. ¿De qué Filemón me hablas? Le pregunté, melodramático. Apreté sus manos, ella también apretó las mías. Nuestros dedos se entrelazaron, se fundieron. De él, me dijo, y dirigió su mirada hacia el viejo Filemón. Nos miró de rojo y esbozó una sonrisa de complicidad. Lo dijo como si él no correspondiera al viejo Filemón, sino a otro hombre que yo no conocía. Él solo correspondía a una tercera persona del singular, sin determinativo, sin circunstancias. Pudo haber dicho de mi padre o de mi hermano o de este hijo de la chingada, pero solo dijo de él, como si yo estuviera enterado de su parentesco, o tal vez lo dijo así para poner a prueba mi discreción, mis celos, porque cualquier hombre común lo primero que hubiera preguntado de volada con cierta autoridad sería: ¿y qué tienes que ver con ese tal Filemón? Claro, entiendo, pero ni madres, no entendía una chingada, y ella sabía que yo no entendía nada. ¿Cómo es que el viejo sabía dónde encontrar a Imelda y nunca me lo dijo? ¿Por qué Filemón fingió demencia todo este tiempo y me hizo preguntas y mamada y media? Y yo le confesé de cómo nos conocíamos, de cuánto ansiaba yo volverla a ver, de todo el amor que sentía por esa joven que había quedado en la parte oscura de mi memoria. Y el viejo se divertía: es bonita, como dice que se llama, ¿dónde la conoció? Como él sabía cómo era Imelda y dónde estaba. Él me llamó a Monterrey y me dijo que un joven extraño preguntaba por mí. No fue difícil saber que eras tú. Le mandé que no hablara. No te enfades, Renato. Después de que supe que venía a salvar todas las noches a la misma hora, le llamaba a Filemón para saber si estabas ahí acodado a la barra frente a la foto de mi madre. Le preguntaba por tus ojos, por tu sonrisa, de cómo venías vestido. Ahora comprenderás por qué Filemón se acercaba mucho a ti y fingía que recogía envases o que limpiaba la barra con el único propósito de que yo pudiera escuchar tu voz. Vámonos de aquí, le dije. Me puse de pie, pensé que los dos se burlaban de mí. Imelda no se movió, sus ojos buscaban a Filemón y el viejo fingió no enterarse de la pregunta visual de la joven. Sin embargo, mientras destapaba cervezas, movió
la cabeza en señal de afirmación. Luego trajo el bolso de Imelda. Ambos se sonrieron. El viejo acarició la mejilla de Imelda. Cuídela, dijo. Me dio unas palmaditas en el hombro y se alejó. Saqué un billete de 50 pesos y lo dejé sobre la mesa. Ella tomó el dinero y lo metió en el bolsillo de mi camisa. Yo invito, dijo y me tomó de la mano. Salimos a la calle, abordamos en taxi y ella le dio indicaciones al conductor antes de que yo le propusiera dónde ir. Sin duda, entre Imelda y yo había una relación natural de dominio. La belleza se imponía a la fealdad. La belleza tiene luz propia, mientras que lo feo se opaca, se esconde en lo oscuro, busca el lugar profundo de las cosas, se vuelve topo. Aún quedaban muchas preguntas. ¿Qué hacía la foto de su madre en el bar del Palma de Oro? ¿Por qué dijo yo invito y sin embargo no pagó la cuenta? ¿Por qué no volvió a la universidad? ¿Qué hacía en Monterrey? Le pasé el brazo por la cintura y ella me ofreció sus labios. El taxista tarareaba una canción de Pepe Jara. Filemón fue empleado de mi madre, dijo como si descubriera mis preguntas. Se apartó de mí y miró distraída hacia la calle. El bar ahora es de mi propiedad, pero lo administra Filemón. Él sabe todo lo que hay que hacer en el negocio. Lo conservo tanto por gusto, sino por tradición. Él sabe todo lo conservo no tanto por gusto, sino por tradición. Perteneció a mi abuelo, pero creo que lo voy a cerrar por un tiempo. El lugar me trae malos recuerdos. Sabes, hace 2 años murió ahí mi madre. La mató un borracho de 2 tiros. Yo entonces ya estaba en Monterrey, con unos tíos lejanos, y cursaba el séptimo semestre en la Facultad de Filosofía y Letras. Ahora he terminado el último semestre y he vuelto por dos cosas. Una, para mudarme contigo y la otra, para matar a un hombre. ¿Matarías por mí a un hombre? Dijo sin reflejar en su pregunta ninguna emoción. Era una pregunta inocente, libre de toda intención criminal. Su pequeña nariz jugueteó con la mía. A dos, contesté de manera automática. Eché mano a la cintura, saqué un revólver imaginario y disparé 2 tiros al aire. No solo a uno, dijo. No, solo a uno, dijo y volvió su rostro hacia la ventanilla.